llama, y perdón que me sonría, pero es que estaba olvidando grabar la cosa. No importa, pero ustedes ya esa parte la sabían, así que no hay problema. Okay. Entonces, esas tres cosas eran importantes. Dios reina en sentido general sobre todos los habitantes de la tierra. Cristo reina de una forma particular y espiritual sobre su iglesia. Y los otros son que Cristo va a reinar ya de una forma física y especial sobre la tierra. Y de ahí las parábolas que yo les contaba entonces que tienen estos tres distintos también niveles. Por eso es que se habla de las parábolas del reino, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a. Entonces ahí justamente estos tres puntos del reino caen justamente con estas enseñanzas que el Señor nos habló en cuanto a lo que serían todo el tema de las parábolas. Y hace la diferencia, antes que oremos, de una parábola y una alegoría, para que se entienda, porque a veces uno puede caer sin querer en la alegoría y no en una parábola, empezar a interpretar una parábola como una alegoría, lo cual sería como muy, muy complicado y también nos apartaríamos de la verdad. Vieron que en el apunte que yo les pasé había prácticamente una creo que era San Agustín de Hipona, ¿cierto? Que hacía una alegoría a una de las parábolas del samaritano, pero ya una alegoría, pero ¿dónde se iba para, no, perdón la expresión, pero se iba para cualquier lado, ¿cierto? Cada cosa la alegorizaba, cada cosa le tenía que encontrar algún sentido, y de eso no se trata una parábola. La parábola es un relato que con dos niveles de significado. ¿Qué significa con dos niveles de significado? Tiene un significado inmediato, ¿cierto? Es decir, algo está contándonos la parábola, pero esa parábola también tiene un significado un poco más amplio y también posterior. Es decir, que la podemos usar, se puede rever esa parábola para poder ver a qué está apuntando y dónde realmente tenemos que nosotros poner el énfasis en la parábola, ¿sí? Mientras que la alegoría es una figura literaria que representa un concepto o idea usando imágenes metafóricas o usando imágenes alusivas para transmitir algo diferente a veces a lo que uno quiere expresar. Por ejemplo, me gustaba el ejemplo que ponía allí en el documento que les mandé. Colocan a la mujer con la balanza. ¿Se acuerdan que la justicia está, digamos, dicha con esa, representada con esa forma, alegórica? Una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra, pero tiene los ojos vendados. No sé si se han fijado esa la figura de la justicia. Esa es la figura que se muestra. Es una alegoría. Pero fíjense que es como, pareciera que está como, transmite algo diferente a lo que uno ve. Porque si uno dijera justicia, tendría que ser alguien con los ojos abiertos, ¿cierto? Para que vea todo lo que está pasando para después hacer un juicio correcto. Bueno, en el caso de cómo se representa la justicia, una mujer con una balanza en una mano, diría, estamos bien, una justicia en la otra, también podría estar bien, pero tiene los ojos cerrados. Entonces, obviamente, esa es una alegoría para mostrar, es una figura literaria que muestra un concepto o una idea alusiva, ¿cierto? A lo que quiere mostrar, pero como mostrando un contraste. A la diferencia de la parábola, que no muestra, no se quiere mostrar tanto un contraste. Lo que quiere mostrar la parábola es una verdad que está allí y que es un ejemplo, una forma de mostrar y de sacar a la luz esa verdad. Bueno, no voy a repetir lo que ustedes ya han visto, pero obviamente lo que se hace en Agustín de Hipona, obviamente, no voy a decir una locura, pero porque no sería faltar respeto, pero ya encontrar a cada cosa encontrarle una, una verdad, entonces nos vamos a ir perdiendo de lo que significa la parábola, en este caso del samaritano. Y así ustedes pueden ir viendo cada una de las partes que hay. Hay una porción muy interesante entre lo que ustedes vieron, es que muchas veces uno tiene que ver a quién está dirigida la parábola, con quién está hablando Jesús, por qué lo está haciendo, a quién, por qué lo está haciendo, y por qué usa esa parábola, cuál es el fin que él tiene. Y en algunas ocasiones se puede dar que él explique
más temprano que tarde esa verdad, la verdad escondida, por así decirlo, dentro de la parábola. La mujer que, por ejemplo, pedía justicia, en fin, otro que está casi al final de la parábola, digamos, la verdad, por así decirlo, para que se entienda por qué la estaba diciendo. Entonces, nos encontramos con muchas cosas. También cuando leíamos la parábola del siervo, nos encontramos, por ejemplo, con el siervo debía al rey 10.000 talentos, que serían miles y miles de monedas de oro, mientras que a él le debían 100 denarios o 100 monedas de plata solamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con esta parábola? Muestra la profunda diferencia que había entre una deuda y otra. ¿A quién debía más en el fondo? Y obviamente uno va entendiendo cuando va aprendiendo más, se mete en algunos detalles y saca la cuenta y dice, bueno, 10.000 talentos, que son miles y miles de monedas de oro que fue perdonado, ¿cómo él no pudo perdonar a alguien que le debía 100 denarios o 100 monedas de plata? ¿Sí? Y así ya ustedes pueden ir viendo, pueden ir volviendo una vez más, una y otra vez a este escrito. Me parece que es bastante bueno, es bastante claro también, y ahí les va a ayudar a entender algunas parábolas, como ya le dije, que tenían una cosa más presente, que tenían una connotación de la responsabilidad de la iglesia en cuanto a lo que iba a ser su labor dentro de la tierra, y también aquellas parábolas que tenían que ver ya con la parte escatológica o el final de los tiempos. ¿Sí? Bueno, dicho eso, nos vamos a meter en Mateo 19. La próxima semana vamos a tener una pequeña prueba. No, en realidad no una pequeña prueba, sino una prueba más que pequeña. Les anticipo esto. Yo les voy a mandar la prueba, no la vamos a hacer por la plataforma esta vez, sino que yo se la voy a mandar a su correo. ¿Estamos? Ustedes van a tener, allá, le voy a decir después, van a recibir la cantidad de tiempo que tengan, pero va a ser con varias cosas que quiero que ustedes entiendan bien y que quiero que puedan plasmar en la prueba, y que tienen que ver con los capítulos que ya les dije el otro día, ¿cierto? Estos cuatro, ¿cómo se llaman? Anexos, más los capítulos parte de los capítulos que hemos visto, excepto el 16, y lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Así que va a ser como bien grosa la prueba, ¿sí? Mucho de lo que ya va en la prueba es lo que hemos conversado acá, excepto algunos detalles de los anexos, pero el resto es lo que hemos ido conversando en este tiempo, ¿sí? Bueno, ¿les parece si oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias te doy por encontrarme con mis hermanos y hermanas también, Señor. Te alabo, a ti te bendigo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver algunas partes, Señor, de estos capítulos. Gracias por la bendición de tenerte a ti, Señor, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pedimos que nos ayudes, Señor, mucho material, para poder, Señor, vivir tu palabra, tenemos que meditarla, y por eso, Señor, pedimos que ese sea el corazón que podamos tener también. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 19, nos encontramos todavía con algunos compromisos de Jesús con la iglesia. Nos encontramos con una historia conocida por ustedes, la famosa historia del joven rico. Y si uno tuviera que empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la finalidad del joven rico? ¿Cuál es la finalidad de la historia del joven rico? Probablemente algunos van a decir, bueno, Dios quiere que los ricos se salven, o los pobres sean más salvos que los ricos, y podríamos empezar a hacer todas unas ciertas declaraciones de lo que creeríamos que a dónde estaba apuntando Jesús. ¿Cuál es el problema de Mateo 19? Vamos a leer del 16 en adelante. Mateo 19, 16, si lo buscas en tu Biblia, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué vendaré para tener la vida eterna? Él le dijo: porque me llamas bueno. Ninguno es bueno, sino uno solo, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico
en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, para Dios, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa a su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros, y posteros primeros. ¿Cuál es el tema de acá? ¿Cuál es el tema de esta historia que Jesús comienza a relatar en el capítulo 19, 16 al 30? Un hombre rico. La gran pregunta que nos podemos hacer, ¿es malo ser rico? Y la respuesta sería, no. Abraham fue rico, extremadamente rico. Job, si tuviéramos que cuantificar su calidad de vida, diríamos que fue tenía todo, ¿cierto? Criado, hijo, posesiones, todo. Entonces, no podríamos decir que Dios no ama al rico, porque hay pobres que son orgullosos, como hay ricos orgullosos, ¿cierto? Y hay ricos humildes, como hay también pobres humildes. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces no pasa entonces ni por orgullo, o sea, no pasa por orgullo, no pasa por la riqueza ni la pobreza, sino que pasa por el corazón. Este es el punto que se está mostrando en esta historia. Ahora, ¿cuál era el gran problema que tenía el joven rico para ustedes? A ver, ¿cuál es el gran problema que tenía? Leyendo así, conociendo la historia, viendo el texto, ¿cuál para ustedes sería el gran problema que tuvo este joven rico? Que su Vamos a Dios ver. eran las riquezas, po. ¿Ya? Su Dios eran las riquezas, no amaba, ¿Ya? no tenía a Dios por encima de todo. Ya, bien. Diríamos entonces que su amor a las riquezas, tenemos que colocarlo así, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Eh, Quizá recordando un Que él se comentario. encontraba justo a sí mismo, ¿Ya? ¿Por qué? porque dice que él cumpliría, que cuando Jesús le empieza a decir los mandamientos, él dice que lo ha cumplido todo desde la niñez. Ya, bien, que él lo ha cumplido, o sea, como diciendo, eh, hay una expresión interesante de él, dice, ¿qué más me falta? ¿Cierto? Como diciendo, ya cumplí, que ya tengo como mi parte, ¿qué otra cosa más? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Ven ustedes. ¿Pastor se escucha ahí? Sí, se Ahora escucha. sí, ahora Ahora sí. sí. Ya. Sí, lo que pasa, bueno, hace tiempo estuve haciendo un estudio de este muchacho y apuntaba, bueno, en resumen prácticamente a cuando habla, por ejemplo, en Corintios capítulo 2, el hombre natural y el hombre espiritual, que el hombre natural siempre tiende a hacer cosas para agradar o alcanzar a Dios, cuando en el Ya, fondo es que Dios llega primero a uno y ahí nosotros empezamos a hacer la gratitud al Señor en muchas cosas. Entonces, prácticamente el rico en este caso creía haber estado haciendo todo por mérito propio, o como también lo podemos reflejar en la oración del fariseo con el publicano. En el fondo es yo, y no era tan así. ya, Y resumiendo y sumando todo lo que han dicho mis compañeros, en el fondo sus prioridades era él mismo engrandecerse delante del Señor por haber cumplido algo que aparentemente creía estar cumpliendo y sus prioridades eran otras. bien. Podemos decir eso. Ahora, el texto en ninguna parte nos dice que Jesús le dice mentiroso, ¿cierto? Vemos que Jesús en ningún momento le dice a él, a ver, para, no es verdad lo que estás diciendo. Jesús no le De dice a él, hecho, por Jesús le ejemplo, amó, dice. bueno, pues Jesús no le dice, no, pero mentira, aquí tú mataste a alguien una vez, yo sé de esto, o no honraste a tu mamá, o no dejaste de amar a tu prójimo, etc. Jesús no va en contra de él lo que el joven está diciendo, ¿cierto?
Estamos claros con eso, ¿verdad? No hay una reprimenda de Jesús hacia él. No le dice, a ver, no, lo que está diciendo no es tan así. No, él lo deja hablar y da la impresión que el hombre, digamos, por uno que ve el texto, es un hombre que realmente había cierto temor de Dios en su corazón, ¿cierto? Cumplía como judío lo que la ley en parte decía, la ley decía, pero ¿dónde estuvo la prueba de Jesús para saber si realmente él estaba, para que él se diera cuenta si estaba o no guardando la ley? ¿Cuál fue la gran pregunta que le hace Jesús? Más que pregunta, ¿cómo lo enfrenta Jesús a él para que él se dé cuenta que guardar los mandamientos no era solamente guardarlos, sino que él dice en un momento, ¿qué más me falta? Es la pregunta que le hace él, el joven, a Jesús, ¿cierto? No al revés. Jesús no le dice, pero mira, te falta tal cosa. No, no. Es él el que le dice a Jesús, ¿qué más me falta? ¿Qué le faltaba? Entonces, a los ojos de Jesús. Porque Jesús responde, ¿qué le Responda faltaba? porque está fuerte. ¿Ah? Quizás le faltaba entregar como lo más profundo de toda su vida, porque él basaba su vida, cuando uno es rico, uno basa, o pobre, lo que sea, pero uno basa su vida en torno a eso. Su Bien. presente, su futuro, las decisiones que toma, uno su vida la hace en función de eso. Entonces, para el joven, siento que dejar su riqueza era dejar su vida, todo lo que él había armado, todo lo que él había pensado, era despojarse de todo y seguir así Jesús tal cual. Era negarse a sí mismo. Era negarse a sí mismo. Versículo 19 nos da la clave, un poco para que entendamos por qué Jesús lo deja hablar, No le dice que no le dice nada que no es verdad, pero lo va a probar con el último punto que el mismo, ¿cómo se llama? Que el mismo joven dice. ¿Cuál fue el último punto que el joven dijo? Dentro del listado que le da él a Jesús. Porque él le menciona la ley, ¿cierto? ¿Cuál es la última parte? O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no le dice, no, Jesús intencionalmente no le dice amarás a Dios y a tu prójimo. Es como que Jesús a propósito hubiera omitido esa parte de la ley, siendo que obviamente Jesús se la sabía. Bien, bien. Jesús Lo que dijo, entiendo ¿cierto? un No. poco ¿Ya? es que como que en realidad el rico no amaba a la gente, porque si la hubiese amado, hubiese vendido las cosas, lo hubiese dado a los pobres, como que de alguna forma está Bien. dando a entender eso. Él se amaba más a sí mismo Bien. y no Por eso, a los demás. bien. Sabemos que la ley después se plasma en dos principios, ¿cierto? ¿Cuáles eran los dos principios? El decálogo, los 10 mandamientos, ¿en cuántos versículos después se resumían, por así decirlo? Amar a Dos. Dios y al ¿Sí? prójimo. Uno era amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Pero hay Eran una los dos palabra principios. ahí clave porque dice, y el segundo es semejante al primero, es decir, que el muchacho no estaba amando a Dios porque no estaba amando al prójimo, estaba amando Bueno, más su riqueza. exactamente. Hay una relación entre Dios cuando él habla. Si esto se plasma en la escritura, ¿cierto? No le puedes decir a tu hermano que está pasando frío, bueno, hermano, voy a llorar por ti, porque tiene hambre, sino habla de la actitud, ¿cierto? De cómo nosotros podemos ser de bendición. Bueno, y ahora el versículo 21, Jesús va a tomar este tema porque va a ir a ese punto. Creo que él con la intención coloca llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo menciona al final de la lista, ¿cierto? Y este hombre dice, pero yo todo lo he guardado. Y cuando Jesús, él dice, ¿qué más me falta? La respuesta de Jesús es muy clara. Y él habla de la perfección, ¿cierto? Si quiere ser perfecto. Ustedes saben que un judío de cepa luchaba por esto, luchaba por intentar guardar los mandamientos a toda costa, y ese a toda costa significaba a veces faltar incluso a la misma ley, pero era como la parte de ello, de ir creciendo, madurando, etc. Pero Jesús le pone no digo, sí, en aprietos, porque dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, ¿cierto? Son varios
¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Le llamamos en castellano. Son expresiones donde son órdenes. No son como preguntas. No dice, bueno, si quieres anda, si quieres vende, sino que cada una va con una orden. Anda, si quieres ser perfecto, bueno, anda, vende, dalo, ven y sígueme. Esos son los verbos que Jesús usa, ¿cierto? El verbo venir, el verbo vender, el verbo dar y el verbo seguir. Y es interesante porque esto es lo que Jesús había dicho. Acuérdense, todo esto tiene relación con la iglesia. La iglesia aún no había nacido. Estaba ahora Jesús formando esto en la mente de sus discípulos en particular. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? ¿Cuál iba a ser para Jesús la iglesia? ¿Qué debía tener? Eran 3 características que se mencionaban en el capítulo 16. ¿Cuáles eran? A ver, Cristian, ¿te acordás de alguna? Era que el mensaje no iba a ser propio, que iba a ser el del Señor Jesús, ¿esa? Ya, es como un compromiso de él, pero de la iglesia. ¿Qué le esperaba de la iglesia? Había 3 cosas que también él esperaba de una forma muy, muy así claras, que yo siempre lo digo, este típico versículo de campamento, de final de campamento, cuando es el campamento para jóvenes, es típico, lo tiran como consagración, aunque no es de consagración, sino que es de una vida normal. Ya, ahora sí. ¿Y los compromisos, dice usted? Sí, sí. Dale, Cristian. Perdón. No lo recuerdo bien, pero predicar la palabra, amar a las personas. Ya. A ver, ¿alguien que ¿No? quiere echar una mano? Gracias, Cristian. Sí, ayúdame, por Está bien. ¿Son los compromisos de la iglesia? Claro. Compromiso de la iglesia, sí. ¿Qué es lo Niegues a- Que el Señor iba a edificar a su iglesia, ¿esa parte o no? No, ese es el compromiso de Cristo a la iglesia, ¿cierto? Ah, Sí, ya. pero era, dejar es todo, negarse a sí mismo. ¿ya? La otra era ser misericordiosos. Proclamar el padecer. evangelio. No, algo más. Si alguno quiere ser mi discípulo, Tome su cruz y siga. había 3 cosas importantes. ¿Cuáles eran? Dependencia en Dios. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? Sí. sí. Ah, es que dice el versículo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue a Cristo. Bueno, ahí está. Estaba tratando hace rato, no sé si se escucha. Cristo está volviendo un poco atrás. Por causa del rico, pero también por causa de sus propios discípulos. Acuérdense que la historia está dentro de los... Por eso Pedro pregunta después, bueno, pero entonces, ¿quién se va a salvar? Y después, ¿qué hace Pedro? Bueno, pero nosotros hemos dejado todo. ¿Entienden? Entonces, acá es donde esto del discipulado, que nosotros a veces lo tomamos como un tema, simplemente como a veces lamentablemente como un tema de libro, de doctrina, no le damos la profundidad a veces que Jesús lo ve. Entonces, ese negarse, ese tomar la cruz y seguir a él, era justamente lo que le estaba pidiendo al joven rico. Era la parte práctica, ¿me entienden? Y esa parte práctica es la que Jesús siempre iba a exigir de su iglesia. Por eso ahí coloca algo como muy difícil, porque el hombre se fue triste, según el versículo 22, versículo 23, Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Después coloca una cosa netamente muy, muy difícil, el tema del ojo, entra un camello por el ojo de una aguja. Pero miren lo que dice en el versículo 26, y este es el punto. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es la pregunta que se hace. Ahora, ¿dónde estaban apuntando los discípulos? ¿Por qué todavía los discípulos no le había entrado lo correcto en su cabeza? ¿Qué es lo que estaban viendo todavía los discípulos? sus propias fuerzas. Lo que ellos podían hacer por sí mismos. ¿Ya? ¿Qué más? Lo terrenal, lo material. Estaban viendo que la salvación la ven con una relación hacia, ¿qué cosa? Las obras.
Bien, la están viendo hacia las obras, la están viendo hacia, bueno, si este es rico, entonces, entonces ¿quién va a ser salvo? Entonces uno tiende, y a veces es lo que pasó con la iglesia, por eso nació la teología de la liberación. Ustedes conocen la teología de la liberación, ¿cierto? ¿Han escuchado algo de la teología de la liberación? ¿Algunos de ustedes? ¿No? Bueno, así se lo resumo en breve, muy en breve. Teología de la liberación nace diciendo que el hombre puede ser salvo, por ejemplo, si se le rescata de la pobreza. ¿Sí? O sea, cuando una persona redime a un pobre, entonces lo está salvando. Entonces la teología de la liberación nació hace muchos años atrás, tuvo mucho auge en Latinoamérica, incluso los líderes a veces se vestían como militares, qué sé yo, y en Chile pegó muy fuertemente, también en la década del 80, del 90 más o menos, bastante fuerte. Era como lo que hoy día se habla mucho de la teología de la prosperidad, bueno, en ese tiempo era la teología de la liberación. Y era como, si se redime un pobre, o sea, si se saca un pobre de la pobreza, entonces se le está redimiendo. Y obviamente no pasaba por ser pobre. Entonces uno decía, bueno, si yo soy pobre y salgo de la pobreza, entonces yo soy salvo. Entonces se empezó a unir pobreza con salvación. Y acá es como totalmente lo contrario, es como riqueza es igual no salvación. Por eso que Jesús, ¿qué hace? ¿Qué le muestra a la iglesia a través de los discípulos? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué hace Jesús? Mira a sus discípulos. Mira a sus discípulos. Ya lo del joven había quedado un poco atrás. Ahora él mira a sus discípulos y les dice lo siguiente. Para los hombres, esto es imposible. O sea, es imposible que voy a colocar un ejemplo. Un Bill Gates se convierta porque no tiene necesidad. ¿Para qué se va a convertir? Bueno, para nosotros es imposible. Pero para Dios no es imposible. ¿Entienden? Entonces, nosotros podemos medir el ser salvo como iglesia según la condición económica de la gente. ¿Hay que ayudar al que tiene menos? Sí, hay que ayudar. ¿El que tiene más tiene que ser generoso? También. ¿El que no tiene tanto también puede ser generoso? Sí, también puede ser generoso. Entonces Jesús va tratando esto con sus discípulos. Bien. Ahora, el tema de la salvación acá es muy importante, hermanos. Es el punto donde Jesús se va a centrar. Los discípulos todavía van al costado. Por eso que Pedro pregunta, versículo 27, como diciendo, bueno, nosotros dejamos todo. Y Jesús reconoce que han dejado todo. Por eso que Él les dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, etcétera, por mí, en nombre, va a recibir 100 veces más y la vida eterna. Porque muchos serán primeros, muchos primeros serán posteriores y posteriores primeros. No deja de decirles que van a tener una recompensa. Pero el fin del texto, del versículo capítulo 19, está en el versículo 25 y 26. Ahora, pregunto lo siguiente. ¿Cuál fue el problema del rico, del joven rico, al no creer en Jesús? ¿Por qué no creyó? Realmente. Todo lo que me han dicho es correcto, pero esto todo rondando más bien en la parte material. ¿Por qué el joven rico no se salva? El que me responde este bien va a tener un punto extra en la prueba. ¿Cómo fue la pregunta? Dígalo más fuerte, weón. ¿Cuál? Porque ¿Cuál no es el aceptó el realmente señorío problema? de Cristo. ¿Por qué? No aceptó el señorío de Cristo porque amó más sus riquezas. Ya, bien, sería como un 0,5 puntos. Tiene la mitad correcta. La primera parte Pastor, está correcta. No aceptó no era el señorío. creyente. Ya, no era creencia, sí, eso es verdad. ¿No? O sea, en el contexto, en el concepto nuestro de creencia, ¿cierto? Como Claro, ya sí. teniendo todo el Nuevo Testamento, viendo la obra consumada de Cristo. Claro, o sea, sí, ahí lo podíamos entender. Acuérdate que en ese entonces Cristo ni había ni muerto todavía. Ni los discípulos lo entendían, creo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué fue? Pero pensando un poco en lo que usted dice, es que en el fondo Jesús le hizo un llamado a él. ¿Ya? Sí. Y él no creyó a ese llamado, ¿Ya? no obedeció a ese llamado, ¿Ya? y ¿Por no qué? creyó a ese llamado. Po.
No ¿Ya? creía en él, no creía que era el Hijo de Dios tampoco, pero no obedeció finalmente al llamado de Jesús en este caso. Sí. Estamos de acuerdo que no acudió al llamado, no obedeció. ¿Por qué? ¿No tuvo fe en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Por ¿O no qué? lo reconoció? ¿Por qué? Fue egoísta. Porque sí, era justo a sí mismo, se veía justo él y no reconoció que necesitaba de Dios, Ya, no necesitaba de Dios. porque tenía un ídolo, que era la riqueza, y por lo tanto ese ídolo que tenía y se inclinaba, no renunció a eso y tampoco veía la necesidad de Dios en su vida, porque también creía justo, porque se acerca a él diciendo que había sido bueno. Ya. Pastor, a mí se me A mí, cortó la a mí lo que me pregunta, preocupa, no... a mí lo que me, perdón, habla Pablo, dale, No, disculpa. disculpa. Lo que pasa es que se me cortó la pregunta, no escuché bien la pregunta, no trato de responder nada. Ah, Entonces no sé qué preguntaron, se me cortó por internet, no sé qué pasó. Se me quedó pegado el pastor ahí. Voy a preguntar, ¿por qué realmente el joven, este joven rico, este rico, no creyó en Cristo? ahí yo tengo un alcance, pastor, no sé si me alcanza una pregunta, la verdad, porque si bien el joven rico, sabemos que por amor a su riqueza, dice la palabra que le fue difícil tomar la decisión, digámoslo así, Sí. o no sabemos si la tomó o nunca la tomó, porque más encima dice que Jesús lo amó. Entonces, también es algo súper relevante, creo, encuentro yo. Claro. No sé, amó a lo mejor su alma triste, acabada, o que creía que tenía su justicia propia. Bien. Pero también lo que me preocupa después es que el joven rico se fue triste. Una Ya. persona que no quiere obedecer o que desecha un llamado, se va, nomás no está ni ahí, como si te chilena. Pero él se fue triste, entonces tengo una duda ahí. Ok. Bien, está bien. Le voy a dar la respuesta para avanzar, porque si no nos vamos a quedar medio pegados. La respuesta de esta a la pregunta que les hago se responde ahí, se responde en el versículo número 16. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no creyó? Que bien haré. Porque creía que la él salvación quería era por hacer. obras. La Ya. salvación era por obras. Bien. No. Él creía que la salvación era por obras. Ya. Que él tenía No. que hacer algo, o sea, que era mérito suyo y no de Dios, porque es que bien haré yo. Claro. Pastor, yo creo que porque dice maestro bueno, entonces lo veía como quizá un buen predicador. No le dice señor, dice maestro bueno. Bien. Esta es la clave. El hombre no creyó en Cristo, como alguien dijo, no creyó como el Hijo de Dios, etcétera, que era correcto porque el judío esperaba el Mesías, esperaba un ungido, esperaba, ¿cierto?, aquel que iba a devenir. Pero ya el hombre no ve a Cristo como superior, no lo ve como alguien celestial o alguien divino, lo ve únicamente como una persona más, como dice Rodolfo, voy a agregar, con buen conocimiento, con obras portentosas como lo que hacía Jesús, pero él solamente logró ver a Jesús como un maestro más. ¿Me entienden? Como todos los rabinos que había, todos los rabí que había, todos los maestros, él no logró ver a Jesús por sobre el hombre. Al no verlo como sobre el hombre, es obvio que él tenía un problema. ¿Cuál era el problema de él? Lo que pasa con mucha gente de Dios. Y esa es la señal que Jesús le está dando a sus discípulos. Ustedes se van a encontrar con mucha gente que no me va a ver a mí como hijo de Dios. La iglesia tiene que mostrar a Cristo entonces como el Hijo de Dios, no solamente como el bueno. ¿Me entienden? Uno escucha, por ejemplo, expresiones como que de repente rayan a veces en lo burdo, ¿cierto? El barba, el no sé qué cosa, como diciendo así, él es como yo. No es como yo. No es como yo. Jesús nunca, aunque Hebreos nos dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, es obvio que hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Entonces la gente a veces no cree en Jesús porque le presentamos a un Jesús humano.
que no es malo presentarlo con sus características humanas, porque esa unión hipostática que hubo, ¿cierto?, en la encarnación, que así se llama esa unión entre la carne, por así decirlo, el cuerpo de Cristo y su deidad, esa unión hipostática nos revela entonces que Jesús no solamente fue hombre. Entonces, el problema que tuvo este hombre, en el fondo, fue no lograr ver a Jesús como Dios. Por eso que le costó entender por qué tenía que dejar todo, porque para él, ¿quién se lo estaba diciendo en el fondo? Un hombre. Se lo estaba diciendo un maestro, nada más. Y más encima parece que este maestro no era tan rico, porque parece que no se mostraba como el gran, no tenía donde reportar ¿se acuerdan? No tenía donde poner su cabeza, etc. Entonces vemos que no era un maestro que él dijera, bueno, pero este maestro me pide que yo deje las cosas, y él, ¿qué deja? Porque no logró ver que toda la gloria que él dejó. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió un poco? Sí. De ahí lo que viene en el texto, uno lo va a entender claramente. Y por eso que Jesús después igual le dice a sus discípulos, sí, tranquilos chicos, yo les tengo para ustedes y esto otro, mostrando también a nosotros, porque a veces nosotros podemos tener esa ¿cómo se llama? Esa falta, por así decirlo, Señor, pero nosotros que hemos dejado todo, que podríamos tener como algo, ¿sí? Bien. Pastor, pero sí, eso era la creencia de todo el pueblo de Israel de todas formas, pues. No lo veían como a Dios, a Jesús, lo veían como un maestro. Claro, pero fíjate porque es que Jesús entonces sí tuvo gente que le seguía y gente que sí creyó en él. ¿Me entiendes? O sea, Sí. tú tienes de los dos lados. Tienes gente que creyó en él porque vio en él algo más que, porque hubo otra gente que le dijo maestro, ¿cierto? No fue el único hombre como el joven rico que le dijo maestro. Maestro, ten misericordia. ¿Se acuerdan? El que estaba ciego. Pero él, sin ver a Jesús, logró ver algo más en él, que no más que un puesto o un título que ostentaban los rabíes de ese tiempo. Pero es interesante tu punto de vista, Cristian, porque fue justamente el problema que tuvo no solamente este maestro, sino que había otros más. Hay un escriba también, trataba de recordar quién era, que también lo ve como un par. Por eso que él no logra tampoco ver a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Porque lo ve como un par. Un escriba era como, bueno, casi somos de los mismos, ¿sí? Pero interesante esto, ¿sí? Bueno, en el capítulo 20 ustedes van a encontrar algunas cosas interesantes, porque Jesucristo hace en el versículo 15 una alusión muy importante aquí. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, y este es un asunto de propiedad increíble, no solamente de propiedad, sino que también de soberanía, por así decirlo, dueño de, ¿cierto? O tienes tu envidia porque soy bueno. Así los primeros serán posteriores, los posteriores primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Y lo que hace Jesús en el capítulo 20 es volver a colocar el tema de su muerte. Acuérdense que este iba a ser ahora la parte como repetitiva de Jesús. Él iba a estar anunciando constantemente su muerte, su muerte, su muerte, para que tuvieran claro que no había otra opción, ¿sí? No había otra opción. Por eso en el versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Es interesante que constantemente también habla, no solamente que todo termina en la muerte de él, sino que añade el tema de la resurrección, ¿sí? Entonces esa era la esperanza que Jesús quería también que la iglesia se mantuviera. Por eso que tú lees después, por ejemplo, los escritos de Pablo, como Pablo dice que si no hay fe es una locura. Él sería como uno de los más miserables si no fuera verdad. Si no fuera verdad todo esto de creer. Y nos pone a nosotros como iglesia
en un punto muy interesante de la esperanza que tenemos. Entonces, en esta esperanza, Jesús quería que nosotros pensáramos, los discípulos siguieran pensando. La muerte era cierta, pero su resurrección era también cierta. Ahí iba a haber una realidad donde iba a haber un tiempo donde estuvieran separados por el tema de no verse, tras la muerte, por así decirlo, sufrimiento y muerte, pero luego de la resurrección, Jesús iba a hacer algo. Casi siempre Jesús, algo le ocurre, algo permitió el que pasara, cuando él estaba diciendo estas cosas. Cuando Jesús estaba tomando la última cena con sus discípulos, tú lo puedes ver después en Lucas, vas a encontrar que Jesús dice, oh, cuánto yo he deseado tener este tiempo con ustedes, le dice así a sus discípulos, ¿cierto? Quizás lo han leído muchas veces. Y en un momento dice que él dice, pero uno de ustedes me va a entregar, y empiezan ahí como a discutir quién le iba a entregar. Y después mismo empiezan a pelear de quién iba a ser entre ellos el mayor, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el number one si Cristo se iba. Bueno, y Jesús ya se lo había planteado antes. Y cuando se los plantea antes, está justamente acá, en parte acá. Miren lo que dice en capítulo 20. Todavía no es la cena del Señor. Eso ya se lo había dicho, se lo había anticipado, lo habían visto. Ahora, ¿por qué Jesús pareciera que salta de un punto a otro? Porque Jesús quiere llevar a sus discípulos a que ellos entiendan que esto va a ser la realidad de la iglesia el día de mañana. Si no lo miramos con esos ojos, lo vamos a ver simplemente como un relato más. ¿Entienden? Pero Jesús tenía otra cosa en su mente. Él tenía en su mente que desde capítulo 16, cuando él predice todo el tema de la iglesia, va a ir colocando en el corazón de sus discípulos todo lo que podría pasar. Por eso que habla capítulo 16 de la iglesia, cuáles eran las demandas que él tenía de la iglesia. Después habla capítulo 18 de los problemas que iban a surgir dentro de la iglesia, aunque la iglesia ni siquiera todavía había comenzado. Si tienen problemas los hermanos, que lo hagan así, así y así, etc. Y acá surge otro tema que Jesús quiere colocar en el corazón de ellos. Pero deja que suceda por ellos mismos. No es que él ahora le diga, miren, va a pasar esto, sino que él deja que se muestre el corazón de su propia gente y de ahí les va a mostrar la realidad. Del versículo 20 en adelante vamos a encontrar la historia conocida por ustedes de una mamá. De una mamá que se acerca a Jesús y que le pide algo, ¿cierto? Ustedes saben la historia, ¿no? Le pide a Jesús, Señor, ¿por qué no pone tenía 2 hijos? O por lo menos ahí muestra que había 2 hijos. Pon un hijo, según el versículo 21, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Buena mamá, ¿cierto? Uno dice, corazón de mamá. A la mamá quería que su hijo estuviera en un buen lugar celestial, que estuviera con el Señor Jesús. Buena mamá, que se ve que era cristiana. Uno puede decir palabras de hoy día, re cristiana, la mamá quería que estuviera con Jesús, pero la respuesta de Jesús no se hace esperar. Versículo 22. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Que no les dado a él ordenar esas cosas. el dar el lugar. Ya. Y en primer lugar, él les dice a ellos, antes de eso del lugar, lo que les dice él, ustedes ni saben lo que están pidiendo. ¿Sí? Le dice a la mamá, no saben lo que estás pidiendo, y en otro de los evangelios aparece que fueran ellos también, los propios hijos. Dice, no saben lo que están pidiendo. Y ese bautismo que está hablando allí, en el versículo número 22 y versículo 23, ¿de qué bautismo está hablando? A ver, los que han estudiado un poquito más. El sufrimiento que iban a tener que vivir ellos, al igual que Cristo. Está hablando O en menor grado. Exactamente, está hablando del sufrimiento, de la muerte de Cristo, ¿cierto? El hecho de que
Es por eso que ella no entendía lo que estaba pidiendo. Porque eso Jesús pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y qué dijeron los hijos? Como diríamos en Argentina. Podemos. Sí, decimos, sí, podemos, dijeron. Como diríamos en Argentina, son recancheros. Aquí, recancheros. Podemos, sí, podemos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Le dice que no es verdad? ¿Que van a sufrir? A la verdad, sí beberán, dicen. Sí, claro, porque sí van a sufrir. Es interesante, porque ellos dijimos podemos. ¿Pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y él le dice la verdad. A la verdad, sí, van a beber el vaso, del mismo vaso, y van a ser bautizados con el mismo bautismo. Ustedes saben que la historia de la iglesia, digamos, los primeros padres de la iglesia, algunos de ellos hicieron todo un estudio, y prácticamente todos los discípulos de Cristo fueron muertos, fueron mártires, ¿cierto? Excepto Juan, que Juan logró, por así decirlo, Dios le permitió morir, no de una forma, digamos, no tan cruenta como los demás. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos a quien está preparado. Y aquí viene el punto que Jesús va a enseñar. ¿Cuál es el punto que Jesús va a enseñar en el versículo número 24? En adelante. Es lo que Jesús le va a mostrar de ahí en adelante. Porque él dejó que la historia se desarrollara y en ningún momento él la detuvo, sino que él la siguió andando. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La respuesta está en el 26. Bien. ¿Qué dice el 26? Que el que quiera hacerse grande va a ser el servidor De los otros. de los demás. Bien. Acuérdense que lo que pasó, ¿cierto? Tras lo que ellos dicen, hay una molestia, según el versículo 24, de los demás, ¿cierto? Que se enojaron. Se enojaron los otros 10. Los otros 10 se enojaron. Se enojaron y dijeron, pero ¿cómo es la cuestión? ¿Y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde nos sentamos entonces? Si ustedes van a estar uno a cada lado. Y allí es donde Jesús les llama y les dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, etc. Y luego, en el versículo 28, Jesús les dice la clave, ¿cierto? Pero la clave que les da Jesús, ¿está bien para ustedes o no? Me van a decir sí, porque lo dijo Jesús, ya está bien. Pero quiero que piensen. La respuesta que le dio Jesús a ellos, cuando Él les habla del servicio, de que no tiene que ser así entre ellos, y está hablando de la autoridad, está hablando de la autoridad ahora que iba la iglesia a tener, y que los líderes de la iglesia iban a tener que tener. Este es un anticipo del liderazgo de la iglesia. Es el anticipo del líder que Cristo iba a esperar de su iglesia, de la persona que Él iba a esperar que estuviera representando a Él en la iglesia local. Versículo 28. La respuesta que Él les da. ¿Qué les causa a ustedes? ¿Qué les llama la atención? Versículo 28. Está bien en el sentido de lo que Jesús dijo, porque mientras a mayor responsabilidad que uno pueda tener, es como mejor puede servir a sus hermanos. ¿Ya? No es la forma de que yo tengo el cargo y no, sino que humildad ante todo para poder servir a sus hermanos de la mejor forma. Bien, está hablando por un lado en cuanto al servicio, pero Jesús añade algo ahí, en el versículo 28, ¿no? ¿Qué es lo que añade? Dar su vida. En rescate por muchos. Bien, allá está. No es solo dar su vida. Hay algo que Él añade. Porque
todo esto nace con una mamá que tiene 2 hijos, que dice a Jesús, pone un hijo a cada lado, ¿te parece? Y Jesús le dijo, no, la cosa no es así, los discípulos se enojan, y de repente Jesús le dice, no, el mundo va a ser de esta manera, pero ustedes va a ser de esta manera. Y añade Jesús algo. No quiere que pierdan de vista como futura Ser igual iglesia. a él, puede ser igual a su maestro. Sí. Y no quería que perdieran de vista la misión de Cristo para la iglesia local. Acuérdense de Mateo 16, 3 cosas importantes. Jesús se comprometió con su iglesia, ¿cierto? Él edificaba, él la hacía vencedora y él le dio un mensaje. Y él vuelve a repetir ahora esto. De otra manera, les va a decir, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, y le muestra que ese debe ser el corazón de la futura iglesia. Y les dice, una vez más, quién es el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia era él en base a su sacrificio expiatorio. Por eso que dice, para dar su vida, y añade, en rescate por, ¿sí? Cuando uno entiende esto, que es en rescate por, nos vamos a encontrar entonces que cuando termine esa parte de esa historia, Jesús va a poner ahora a prueba a sus discípulos. Eso vienen estos 2 ciegos que reciben la vista. Tu Biblia y mi Biblia a veces no se engañan, no la Biblia, por supuesto que no, el tema de los subtítulos, porque pareciera que se corta la cosa. Pareciera que ahora no hay conexión entre lo anterior y lo que viene. Ahora Jesús había estado hablando del servicio, ¿o no? Sí. ¿Sí? Y estaba hablando que él iba a dar su vida en rescate por muchos. Eso estaba hablando, ¿cierto? Sí. Lo deja claro, lo deja pero clarísimo a sus discípulos en el versículo 28. Pero mira cómo dice el 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. 2 hijos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, ¿qué hacía la gente? Los retó. Los reprendió, los retó para que callasen, pero ellos clamaban más, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué ocurrió? Deteniéndose Jesús, los llamó. Y ahí viene la cosa, hermanos. Se compadeció. Va con sus discípulos. Los discípulos habían estado peleando. ¿Quién va a ser el mayor? Yo quiero estar al lado de Jesús. Yo quiero que cuando vean a Jesús me vean a mí. Este en el fondo lo que ellos querían, ¿cierto? Y lo que la mamá de ellos querían. Bueno o malo, como lo queramos tener, obviamente que Jesús dice, no saben lo que piden, no es el punto, yo vine a servir, ustedes tienen que servir y ustedes tienen que entender que vine para dar salvación. Cuando pasan por Jericó o entran a Jericó, según el texto, o no, cuando salen ellos de Jericó, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente hay 2 hombres ahí que son ciegos, y estos ciegos estaban ahí. Ustedes saben que la característica de un ciego, ¿cuál era? No ver. Aparte de no ver, por supuesto. ¿Cuál era la característica de los ciegos ahí? Pedían limosna Exiliados cuando eran, el camino. ¿Ya? eran mal vistos por la sociedad, estaban como en la parte más baja de la sociedad. Ya, eran necesitados, ¿cierto? Eran gente que había que darle una moneda, que había que ayudarlo. Algunos probablemente llegaban solo a ese lugar todos los días, o a veces los llevaban acompañados. Pero acá es donde Jesús les va a mostrar a sus discípulos qué es lo que era el verdadero servicio y por qué él había dicho en el versículo 28, vine en rescate por muchos. Y los muchos no solamente incluían, nos desconectamos del capítulo anterior. ¿Quién era el del capítulo anterior? ¿No era el joven rico? Sí. Era Sí. totalmente lo contrario ahora, ¿o no? Estamos ahora en otra, si hablamos de escalas sociales, estamos en otra escala social. Pero Jesús amó a uno y al otro, y eso es lo que él quiere, que en la mente de su iglesia esté. Por eso que los discípulos tenían que entender esto. Jesús los llama a los ciegos y le dice, ¿qué quieren que les haga? Ellos le respondieron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y mira la expresión del versículo 34. Porque el servicio por servir no sirve, hermanos. ¿Entienden? Servir por servir. Así como para cumplir, es eso, cumplir por cumplir. Pero mira lo que hace Jesús. No,
lo primero que la Escritura nos dice, no dice que les tocó los ojos, que podría haber sido lo primero, ¿cierto? Bueno, le tocó los ojos nomás y recibieron la vista. Y capaz que ni siquiera tendría que haberle tocado los ojos, sino que haber dicho nomás, listo, sean sanos en mi nombre, punto. No, lo primero que menciona la Escritura, versículo 34, es que él se compadeció. Ahora, en el versículo 28 no dice que el servicio tiene que ser con compasión, ¿cierto? No. No tiene que, no, simplemente te habla de servir. Pero acá se nos añade la expresión del servicio. Y la expresión del servicio real al necesitado tiene que ser con compasión. Ahora, no dice que el rico se fue triste. ¿Ustedes creen que el corazón de Jesús quedó alegre, como diciendo, ah, qué bueno que un rico más no me conoció? No. Por supuesto que no. Por supuesto que así como el joven rico quedó triste, también para Jesús tiene que haber habido un sentimiento de, qué lástima que no entendió, no me vio como debía haberme visto. Acá tenemos gente que necesitaba y pega el grito. Compasión. Jesús toca sus ojos, recibe la vista y vemos la reacción de ellos. Versículo 34 al final. ¿Cuál es la reacción? Le siguieron. Allá está. Allá está. Le siguen. Porque encontraron a un Salvador, en ese momento un sanador, y la expresión Señor, Hijo de David, hermanos, no es porque ellos dijeron, le vamos a decir palabras lindas para que nos reconozcan. No, ellos habían escuchado, alguien está aquí. Es el Señor. Y no solamente el Hijo de David representaba, ustedes saben que dentro de la línea genealógica del pueblo de Israel, de los reyes de Israel, ¿cierto? Estaba esta promesa. No te va a faltar rey, no te va a faltar hijo en la genealogía del rey. Hijo de David era el hombre el rey que ellos esperaban. Ahora, los discípulos, Jesús esperaba que los discípulos tuvieran con los ojos todos los sentidos abiertos. Porque el día de mañana iban a escuchar esto y otras cosas más. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Sí. ¿Qué es lo que dice el carcelero? Cuando sabe que tenía que matarse, porque si un esclavo, perdón, no un esclavo, un preso se hubiese ido, era muerte por muerte. Y Pablo le grita de adentro, no te hagas ningún mal. En otras palabras, no te mates, estamos todos acá. ¿Por qué le dice eso? Porque él había escuchado de esta historia y de otras historias de Jesús, de su compasión por el perdido. Cualquier cristiano carnal que hubiese hecho, si un carcelero, bueno, para que entiendan la palabra, el carcelero era como el alcaide de la cárcel, así como el capo máximo de la cárcel. Te manda a azotar, te manda a golpear, te mete allá en el calabozo más hediondo, más húmedo, engrillado, y viene de repente, y tú sabes que si alguno se escapa, muere él. ¿Qué habría hecho algún cristiano carnal, hermanos? ¿Le grita, no te hagas daño? Se queda callado. Capaz se queda callado, capaz no dice nada. Pero acá vemos la misericordia aprendida de Jesús en el servicio y en la predicación del Evangelio. No podemos, ni debemos, porque es un pecado, si nosotros hacemos distinción social en la predicación del Evangelio. No podemos predicarle a un rico algo diferente que a un pobre. No podemos sobar el lomo, perdón la expresión, a alguien y al otro hablarle duramente. Ambos necesitan exactamente lo mismo. Es el contraste entre este capítulo,
este capítulo y el capítulo anterior, hermanos. Jesús vino a darse rescate de muchos. Y vamos a encontrar que acá que estos hombres le sigan. No puedo seguir por la hora, porque sé que ustedes tienen... No, yo quisiera seguir, pero no sé si ustedes pueden seguir. sigamos nomás. Sigamos. No quiero abusar de ustedes. Bueno, si alguno, No, si alguno tiene que retirarse, va a quedar grabada la clase, ¿sí? Pero los que quieren quedarse, quédense, porque quiero ir al capítulo 21. El capítulo 21, hermano, es para mí es un capítulo que cuando yo lo aprendí, cuando me lo enseñaron, realmente cambió mucho mi corazón, ¿sí? Y fue por una parábola. Acá vemos que el capítulo 21, versículo 2 en adelante, Jesús entra al templo. Ustedes saben que, según los teólogos, hay más de limpieza de Jesús en el templo, no solamente fue una, sino que fue más de una. Y el versículo clave de esta parte está en el versículo 13, porque Jesús se enojó, porque Jesús se molestó, y era porque el templo se había convertido en un lugar que ya no era el lugar que él tenía, que él quería para sí. Nunca olvidemos a Jesús dentro de la Trinidad, hermano, ¿sí? No olvidemos a Jehová, uno es la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando obviamente de Jehová. Es interesante que hay un autor, Josh McDowell, hace un acercamiento muy interesante, si algún día pueden leerlo. Él tiene un par de libros de apologética, es el primero. Y en eso él hace la relación entre Jehová y Jesús de una forma muy especial. Y acá, en el versículo 13, vemos la razón del por qué Jesús se enojó. Lo que él vio de la venta, de la compra, de las mesas, de los cambistas. Uno dice, pero mesa de los cambistas, ¿qué significa esto? Sí, porque venían de distintas partes. Acuérdense del Imperio Romano, venían de distintas partes, incluso desde África, venían a Jerusalén y necesitaban hacer el cambio de dinero para comprar las cosas. Por eso que ya existían las casas de cambio, en este caso eran mesas de los cambistas. Bueno, los que vendían palomas, ¿cierto?, para los sacrificios, etc. Entonces Jesús, la molestia de Jesús es que está en el versículo 13, porque hay ven que él menciona mi casa, no dice la casa de Dios, él dice mi casa, y dice casa de oración será llamada. Acuérdense de cuando está hablando Salomón. ¿Se acuerdan cuando Salomón está hablando? Cuando se dedica al templo, él dice, Salomón, en un momento, la idea de esta casa va a ser la casa donde tú nos vas a oír. Si nosotros hemos pecado, tú nos vas a oír. Y coloca ahí la presencia de Dios de una forma muy especial. Ustedes saben que después que el pueblo se fue a Babilonia, fue llevado cautivo, vuelve el pueblo, reconstruyen el templo en tiempo de Nehemías y Esdras, y nos encontramos con este nuevo templo. Pero él dice, mi casa de oración será llamada, y la contrapone con algo sumamente feo, ¿cierto? La contrapone con una cueva de ladrones. Esta expresión de mi casa de oración será llamada, cuando tú lo lees en otros evangelios, habla también de una casa de oración para todas las naciones. ¿Sí? Es muy interesante el concepto que Jesús tenía y da a los discípulos acerca de esta casa, que la casa de oración también iba a ser casa de oración para todas las naciones, hablando de la importancia del templo en ese momento, de que reunía no solamente al pueblo judío ahí presente, sino a todos aquellos que venían de distintas partes, como ocurrió cuando se funda la iglesia en Hechos capítulo 2, que venían de distintas partes del mundo conocido, ¿sí? Bueno, lo que hace Jesús es levantar el templo. ¿Por qué esto es importante ahora? Porque ustedes saben que este templo iba a ser destruido.
el día de más tarde. Y Jesús está hablando acerca de este templo, y se repite la expresión templo un par de veces. Tú lees, por ejemplo, capítulo 12, Jesús está en el templo. Versículo 12, perdón, compraban en el templo. Versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Versículo 15, ya los muchachos aclamando en el templo. O sea, había una fuerte dirección hacia el templo. Cosa que más tarde se iba a cambiar, como dijimos en la primera clase o la segunda clase, de esta fuerza, que yo le decía que siempre se me olvida, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, ¿cierto? La primera era hacia adentro, todos al templo, y la segunda de Mateo 28 era todos hacia afuera, ¿sí? La primera era vengan al templo, la segunda era vayan a todas las naciones, ¿sí? Ahora, algo ocurre acá. Veo que Jesús hace esto del templo, posicionando una vez más el lugar santo donde estaba la presencia de Dios, donde se creía estaba la presencia de Dios. Van y algo ocurre con la higuera estéril. Una vez más, hermanos, todo está relacionado. Versículo 18, versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Se quedó en Betania. Bueno, versículo 18. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella, sino, ¿qué es lo que halló? Hojas. Hojas solamente. Y le dijo a la higuera, nunca más nazca de ti fruto. Ahora, nuestro título dice maldición de la higuera estéril, ¿cierto? Entonces siempre por maldición, ¿qué es lo que tiene en su cabeza de maldición? Es, yo te maldigo, así como bien sacado, así como los ojos grandes. Y no, aquí dice que le dice nomás a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Se secó la higuera. Se secó. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Pregunta, ¿qué tiene que ver esta historia de la higuera estéril en lo que estamos conversando? Por ahí en un comentario, cuando habla de la higuera, habla del mismo Israel, y cuando habla de hojas, como nación, y frutos, es un Israel espiritual. Entonces, como no ha tenido una relación con Cristo, no es un Israel espiritual, sino que solamente nacionalista, judaísta, y que basa sus leyes solamente en sus principios humanos. Bien. Corríjame si estoy equivocado. Antes de corregirte, hay una, ¿cómo se llama? Hay otro evangelio que nos añade algo importante y dice que no era tiempo de frutos. Ahora, ven la imagen, ¿verdad? Jesús les habló del templo, les habló de lo que era la casa de oración, les recordó la presencia de Dios y el por qué Dios se había llamado a esa casa, a ese templo de oración. Y Jesús algo dice acá, ¿no? La relación está allá, versículo número, cuando le preguntan a los discípulos, él responde, si tuvierais fe y no dudaréis, y todo lo que veis orando, creyéndolo, recibiréis, ¿cierto? Bien, estaba hablando obviamente de la oración. Pero acá es donde Jesús, una vez más nos va a mostrar lo relacionado con, lo que está relacionado con. Porque en un momento, cuando sigue la historia sigue. Quiero que pierdan de vista esta imagen de la higuera. Jesús termina de decir, y lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En el versículo 23, ¿dónde vuelve Jesús? Templo.
O sea, el día anterior había estado En el templo. en el templo. Se va a Betania, pasa lo de la higuera y vuelve al templo, ¿cierto? Vuelve al templo. ¿Aquí iban los judíos al templo? A ofrecer sacrificio. A orar. A escuchar ¿Ya? a los maestros. ¿Ya? A escuchar a los maestros. Y la oración era importante, ¿no? Claro. Pedro y Juan nos dice que iban a, no dice la historia que, la Biblia que iban a orar, y se encontraron con el hombre cojo allá en una de las puertas. Bueno, obviamente Jesús vuelve al templo, y le hacen una pregunta interesante, porque le preguntan a él, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Obviamente están hablando de lo que ha pasado antes con lo que ellos han visto de Jesús, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Dice el versículo 23. Versículo 24, Jesús le responde, pero le dice con otra pregunta, ¿cierto? Le pregunta del bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Y al final dijeron, no sabemos, porque no querían meterse en problemas, ¿cierto? Versículo 26 nos dice que no querían meterse en problemas. Versículo 25, perdón. Si decimos que es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis a Juan? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque ellos tienen a Juan por profeta. Entonces, cualquiera de las dos respuestas que ellos iban a dar, se iban a encontrar con problemas. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Le dice, yo tampoco les voy a decir a ustedes de dónde viene mi autoridad, o por qué yo tengo autoridad. ¿Sí? Bien. Está hablando ahora Jesús de autoridad. Y de repente Jesús salta, versículo 28, empieza a contar una parábola. ¿Sí? A mí me encanta el Señor. Me encanta porque uno cree que salta de un punto al otro, pero no, está tan enfocado con lo que va a ser su iglesia, hermano, tan enfocado, que no pierde ni un solo segundo en no ayudar a sus discípulos a que entiendan lo que está pasando. ¿Con qué autoridad la iglesia de hoy hace lo que está haciendo? Con la autoridad de Dios. ¿Ya? ¿Es con la autoridad de Cristo o no? Sí. ¿No es Él el Señor de la iglesia? Así es. Él sabía. Estas preguntas van a venir tarde o temprano el día de mañana. ¿No le han preguntado a ustedes, ¿por qué esta iglesia hacen tal cosa? ¿Por qué los evangélicos, los cristianos hacen tal cosa? ¿Con qué autoridad lo hacen? Todo esto Jesús está, una vez más, ayudando a su iglesia, a su futura iglesia a entender que eran los discípulos. Sus discípulos tenían que estar atentos a todo esto. Y acá viene esto de la autoridad. Luego Jesús va a contar esta historia, y esto es lo que yo quiero, un par de historias, dos parábolas. La primera dice, hijo, ve hoy, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo le dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Respuesta de Jesús, el primero sería aquel que dijo, primero que dijo, que no, y después fue. Y Jesús dice, ¿quiénes son estos? De cierto os digo que los publicanos, es decir, los traidores, porque eran los traidores los que cobraban impuestos, y a veces más, a sus propios hermanos judíos, y las rameras van delante de vosotros. ¿Quién eran vosotros? El pueblo judío. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuándo le responde Jesús a lo de Juan? ¿Cuándo le responde Jesús a la autoridad que él tenía
a los discípulos, es la parábola. ¿Ya? ¿Por qué en esta parábola? Porque él le dice, le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o de la tierra? Y ellos no quisieron decir nada. Y Jesús dijo, yo tampoco, entonces les voy a dar la respuesta. ¿De dónde viene mi autoridad? ¿Qué hace Jesús ahora en el versículo número 32? ¿Qué le está diciendo a ellos? ¿De dónde viene mi autoridad? ¿Era del cielo? Del ¿O era de la cielo, tierra? del cielo. Del cielo, pastor. Y era Y del de hecho cielo. les da la respuesta de Juan aquí. Ahí está la respuesta, porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creíste. ¿Qué predicaba Juan? Predicaba un bautismo de arrepentimiento. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, estos dos hijos, uno habla, obviamente, de los publicanos y de las rameras, y el otro era, obviamente, el que dijo, sí, sí, yo voy, y al final no fue hablando de los judíos. Versículo que sigue, y con esto terminamos. Para mí, esta, como les dije, es la parábola por excelencia. Jesús, para dejar claro el tema, se va a otra parábola. ¿Vieron cuando uno le trata de explicar a la gente? Mi hijo, ustedes saben, tengo un hijo que no es argentino. Entonces el otro día le explicaba a él el dicho chileno, explicar las cosas con manzanita. No sé si todavía se usa en Chile, pero en mi tiempo se usaba, ¿qué quieres que te lo explique con manzanita la cuestión? Como diciendo, bueno, y le explicaba a mi hijo este dicho de las manzanitas, porque no lo sabía, porque en Argentina no se dice. Acá Jesús creo que hace lo mismo. Trata de explicar a sus discípulos por todos lados, para que capten. Y aquí les va a dar la respuesta a lo que pasó con la higuera. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar. ¿Saben lo que es un lagar, cierto? Sí, ¿Qué es un lagar? de la uva, donde se Bien. muere. No. Es un lugar, había dentro de la viña, en ese entonces había un lugar La uva. para poder pisar la uva, y salía entonces el jugo de la vid y se transformaba en viña. Entonces el lagar estaba ahí. ¿Sí? Bien. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ven la figura? Un padre tiene una viña, la cerca, pone un lagar, edifica una torre, y él no la va a hacer, usar la arrienda a unos labradores, unos campesinos, y se va. Y cuando se acercó el tiempo de qué cosas, hermanos? De los frutos. De la cosecha. Bien, allá está la clave, se lo voy a adelantar. La palabra clave en esta parte es la palabra fruto. Lo que Jesús va a levantar en este texto, hablando de su muerte, es el tema de los frutos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores. ¿Para qué los mandó? Según el 34. Para que recibieran sus frutos. Bien, nos mandó a buscar lo que correspondería a nosotros el pago del arriendo, ¿cierto? En ese momento eran los frutos. Más los labradores, los que estaban arrendando la viña, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Es decir, versículo 35 al versículo 36, él envió a sus siervos ¿a qué? A los que golpearon, a los que mataron, a los que apedrearon, a los otros siervos, a todos los que mandó. ¿A quién los mandó? Para que recibiesen sus frutos. Simplemente a una sola cosa. Nada más. Era, yo quiero mis frutos porque es mi viña y ustedes quedaron de darme mis frutos.
¿Se entiende? Sí. Una sola cosa. Denme mis frutos. Bien. Sigue el texto. Finalmente les envió su hijo. ¿Y qué dijo este padre? Acuérdense que es una parábola. ¿Tendrán, qué cosa mi hijo? Respeto. Tendrán respeto a mi hijo. Ya, no respetaron a mis siervos, ahora voy a mandar a mi hijo. Y y espero que lo respeten. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahí termina la historia. Ahí termina la historia. Y ahora viene la conclusión de Jesús. Miren, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Te decía, los que golpearon, azotaron, mataron a los siervos primero y después al hijo del dueño. Lo iba a destruir. Está hablando ahora con los judíos. Y los judíos le respondieron, le dijeron: a los malos destruirás sin misericordia. Y aquí viene la clave. Versículo 41 es la clave de la iglesia profetizada. Y arrendará su viña a otros labradores. ¿Que le paguen qué cosa? El fruto a tiempo. Ahí está. Yo les ruego que después ustedes analicen esta parábola. Es hermosa. Cuando él dice le arrendará su viña, está hablando de la profecía de capítulo 16 y le está diciendo a sus discípulos: la iglesia nace. Israel, el judío, el hebreo, no me dio lo que yo pedí. Voy a poner a otros labradores en mi viña. Y espero que estos nuevos labradores me paguen el fruto. Y dice cuándo, ¿cierto? A su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores tenía que ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por lo tanto, versículo 43 está unido al versículo 41. Por tanto, os digo, está hablando con los judíos, que el reino de Dios será ¿qué cosa, hermanos? Quitado de vosotros. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. ¿Por qué nació la iglesia? ¿Hermano? ¿Hermana? Negligencia de servicio puede ser. Porque el pueblo judío desechó al Mesías, no creyeron en él. Ya, no creyeron en él. Ahora, lo que dijo Pablo delante es absolutamente correcto. Lo que él estudió. Jesús está mostrando con la higuera ¿qué cosa? Está mostrando a un Israel sin fruto. Él mete la mano buscando fruto. No era tiempo de fruto, él lo sabía. ¿Cuál era la idea de Jesús? Esta higuera estéril es el pueblo judío. Y después se lo aclara como una parábola. Y esta parábola, obviamente que es muy reveladora. Otros labradores, otra gente que me dé mi fruto a mi tiempo. ¿Sí? Cristian. Pastor, sí, me preocupa un poquito de cuando hablamos de judíos, pueblo de Israel, se considere como a todos, porque de hecho el versículo 23 señala que a los cuales hablaba Jesús se acercaron
a él mientras enseñaba y hablaba de los principales sacerdotes y los ancianos. Ya que recordemos que el pueblo de Israel igual hubieron personas que aceptaron al Señor, como para Sin no duda. generalizar y pensar que todo Israel. Entiendo tu punto. Pero al final de cuentas, Cristian, la labor pasa a otro pueblo. ¿Me entiendes? Por eso que se forma un nuevo pueblo. Y ya no tienen nombre del pueblo de Israel. Iba a ser la conjunción de judíos y de gentiles. Gentiles. De los dos pueblos iba a ser Jesús uno solo. Y no le puso judíos, no le puso ni siquiera iglesia judía o iglesia gentil, sino que simplemente la llama los de afuera, iglesia, los llamados de afuera. Y tiene razón, obviamente, al decir que los creyentes, había creyentes judíos, claro que sí. Mayormente los primeros creyentes de la iglesia de Cristo fueron judíos. Pablo, cuando iba, ¿a dónde iba? A las sinagogas, a los judíos, para decirle, este es Cristo, Cristo es el Mesías, ¿cierto? Y vemos que cuando Jesús abre la puerta, la empieza a abrir de a poco, abre por partes, primero al pueblo judío con la gran predicación de Pedro, ¿cierto? Allá en Hechos 2, luego vemos cómo se habla a los samaritanos también, de una forma muy linda, el evangelio es abierto, ¿cierto? A través de Felipe, y después encontramos, capítulo 10 más o menos de Hechos, cómo el evangelio es predicado a los gentiles y se usa a Cornelio como uno de los ejemplos. Entonces vemos cómo Cristo toma a los judíos de cepa, a los judíos mezclados y a los no judíos y les llama iglesia. Ahora, si Israel, como pueblo escogido, hubiese dado los frutos a Dios, les pregunto, ¿era necesario que naciera la iglesia? No. Hablando de un supuesto, por supuesto que ya sabemos que no, ¿cierto? Pero hablando de un supuesto. Si Israel hubiese sido los labradores que hubiesen dado los frutos a Dios a su tiempo, ¿hubiese sido necesaria la iglesia? ¿Otra institución? No. Y la respuesta es no. ¿Cambiarías tú, si tú tienes una casa, y tú la estás arrendando, y que te la estás arrendando, te está pagando todos los meses fielmente en fecha, a tiempo, te mantiene tu casa bien, no la deteriora, ¿tú lo cambiarías por otro? No. ¿Para qué? No hay necesidad. Ahora, si tú estás arrendando tu casa y la persona te dice, sabe que no puedo hoy día, mejor la próxima semana, y el próximo mes te dice lo mismo, y después tú vas a dar una vuelta y dices, uy, la casa está más o menos, y tú dices la posibilidad de tener otro que la arriende, ¿se la pasaría a otro para que la arrendara? Es lógico, es una cuestión lógica. Entonces, queridos hermanos, cuando nos adentramos en la Escritura, tenemos que mirarla en forma panorámica. Yo sé que nosotros vemos la parábola, para esto, así, y nos quedamos ahí como en el relato, para ese tiempo, bueno, tomamos algunas cosas, pero fíjense cómo es de rica la palabra de Dios, cómo es de especial, cómo te transporta, cómo Jesús miraba a la iglesia hoy día. Ahora quiero terminar con lo siguiente. ¿Tú crees que la iglesia hoy día le está dando al Señor Jesús los frutos que Él quiere? Ustedes participan de congregaciones locales, ¿cierto? Como yo. Les pregunto, ¿estamos dando los frutos? Si el Señor hoy día mete su mano en tu congregación, ¿sacaría frutos de la higuera? Este es el punto.
El punto no es saber si hoy día somos llamados iglesia, eclesia, sabernos de memoria en griego lo que significa, que es bueno. Interpretar correctamente una parábola, lo cual también es excelente. Pero vamos a lo práctico. Si el Señor hoy día mete su mano en tu corazón, y perdóname que en este sentido sea más que profesor, quiero ser tu hermano en la fe simplemente. Si el Señor hoy día mete su mano en tu corazón, vas a sacar mucho fruto. Amén. Poco o nada. Hermano, que esto nos sirva. Amén. Que nos sirva para crecer en la fe, que nos sirva para avanzar. Porque la iglesia que Jesús veía allá en Mateo 16 es la iglesia de hoy. Y es la iglesia de mañana hasta que Él venga, por cada uno de los suyos. Entonces debemos esforzarnos en la gracia, como dijo el apóstol Pablo. No para ser salvos, porque ya lo somos. Porque somos salvos. Queremos dar fruto a nuestro Señor. Frutos verdaderos. Con compasión, servir y mostrar a Él como el único redentor de la humanidad. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, hasta aquí llegamos, ¿sí? Perdón la hora, yo sé que se nos pasó bastante, pero quería terminar con este capítulo porque, como les dije, este capítulo es clave para entender todo el desarrollo de la iglesia local. Seguimos la semana que nos corresponde, ¿sí? Bueno, el próximo lunes, si Dios quiere, tendremos la prueba. Se las voy a mandar un archivo en Word para que lo puedan trabajar bien. No se los voy a mandar por la plataforma, se los voy a mandar a sus correos. Ustedes me lo devuelven a mi correo, tal cual como lo están recibiendo, ¿sí? Si por alguna razón alguno de ustedes no puede el lunes, se contacta conmigo con anticipación. Acuérdense que tenemos el grupo de WhatsApp y me dice, bueno, Juan, no lo puedo tal día, el lunes, por alguna razón, si surgió algo muy imprevisto, no tengas problema, lo podemos hacer otro día, vemos la hora, ¿sí? Pero tiene que ser algo muy, muy especial que te esté pasando, ¿sí? Para que no lo tomes como un día extra de estudio, porque sería no tan bueno. ¿Ah? ¿Quedó claro? Amén.